Hola, amiguitos del grado sexto, ¿cómo están? Espero que estén bien. Felicitar a los niños de sexto grado que todavía está en nuestra institución a pesar de toda la situación que ha vivido este año filogringo. Entonces, se entiende y se comprende pues que no ha sido una situación muy fácil para ustedes, pero pongámosle actitud y salgamos siempre adelante, buscando siempre cumplir con nuestras metas. En este caso, ustedes niños del grado sexto, sus metas académicas. Bien, después de este saludo para todos los amiguitos del grado sexto, quiero invitarlos a que con esta grabación, este video explicativo, ustedes logren entender un poco el contenido de química que están viendo en este año conmigo. Entonces, vamos a empezar por recordar nuevamente esta retroalimentación. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia. La materia se estudia primero con los átomos o elementos que se encuentran en la tabla periódica. Luego esos átomos se unen con otros átomos para formar moléculas. Y las moléculas forman compuestos y los compuestos forman los seres vivos. Entonces, teniendo idea de esto que acabo de mencionar, entonces vámonos a repasar un poquito la tabla periódica, porque es que el propósito del tercer periodo es que usted, compañerito o amiguita del grado sexto, entienda un poquito sobre la tabla periódica. Esa tabla periódica usted, amiguito, debe enamorarse de ella, porque es que la química de sexto hasta 11 tiene que ver con la tabla periódica. De ahí la importancia que tú debes en estos momentos ver que la tabla periódica es el mejor compañerito, la mejor herramienta para estudiar química. Entonces te invito a que tengas la tabla periódica, le saques fotocopia y la pegues en tu cuaderno para que todos los días la estés observando y empieza a enamorarte de ella. Entonces, ¿qué quiere decir enamorarme de la tabla periódica? Quiere decir que yo me voy a grabar por lo menos los elementos de la tabla periódica que son los grupos A. Ahorita más tarde los veremos cuáles son. Entonces empecemos por saber qué es eso de la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una herramienta fundamental en química. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica se organiza todos los elementos químicos conocidos. La estructura de la tabla periódica es clave para poder entender las propiedades de la materia y cómo interactúa con ella. Pero para estudiar un poquito su organización es menester que nosotros recordemos un poquito sobre la historia de la tabla periódica. Entonces vamos a mirar la historia de la tabla periódica de una manera bastante concreta. Entonces,
La tabla periódica prácticamente es una organización, como yo les había dicho, es una organización de los elementos químicos. Y para que exista la tabla periódica que actualmente hay, hubo unos señores o unos científicos que en años anteriores empezaron a construir o a elaborar esa tabla en un proceso gradual. Y obviamente que en ese tiempo pues participó los científicos que tenían algo de conocimiento sobre el tema. Entonces quiere decir que en el siglo XIX se descubrieron algunas sustancias y esas sustancias recibieron el nombre de elementos químicos. Los científicos en ese momento observaron sus características y como vieron que habían sustancias o elementos con las mismas características o similares, entonces decidieron clasificarlas. Es así como nace la tabla periódica. Entonces, al principio del siglo XIX se conocía algunos elementos, ¿cierto? Entonces vino el científico Johann Dobereiner. El científico en 1829 clasificó algunos elementos en grupos de 3 que él llamó tríadas. Es decir, que estaba formada esas tríadas por 3 elementos. Por eso se llama tríada, viene de 3 elementos con propiedades muy similares, donde la masa atómica del elemento central era aproximadamente el promedio de las otras 2. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, aquí tenemos, usted ve acá el cursor, amiguito, vemos acá una tríada, el litio, el sodio y el potasio. El litio tiene un peso de 7 y el potasio de 39. ¿Cómo hallaron el del sodio? Pues sumando 7 con 39 y lo dividieron en 2 para dar un número de 23. Por eso el sodio tiene 23. De esa forma sacaron, digámoslo así, los pesos atómicos. A esto se le llamó modelo de las tríadas. ¿Quién la inventó? Johann Dobereiner. ¿Correcto? Bueno. Seguidamente vino otro científico que fue John Newlands. John Newlands en 1863 propuso que los elementos se ordenaran en octavas, ya que él observó que al ordenar esos elementos había un aumento de la masa atómica y que esas propiedades se repetían cada 8 elementos. Por eso John Newlands plantea la ley de las octavas, al notar que al ordenar los elementos por masa atómica creciente, las propiedades se repetían cada 8 elementos, similar a las notas musicales. Aunque no fue completamente aceptada, fue bastante importante dar ese paso.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de la ley de octavas. Entonces vemos acá el hidrógeno, el litio, el berilia, el boro, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Esto formaba una octava. Aquí tenemos el flúor, el sodio, el magnesio, aluminio, silicio, el fósforo y el azufre. Aquí forma otra y así sucesivamente. Esa fue la propuesta que hizo este señor científico y que luego la comunidad científica digámoslo así, que la ridiculizó. Pero entonces los pusieron a pensar que había mucho más elementos que tenían las mismas características. Luego vino la gran contribución de Mendeleev y Meyer. Estos dos señores en 1869 publican por separado una clasificación de elementos químicos. Ambos ordenaron los elementos de acuerdo al incremento de la masa atómica, porque observaron propiedades similares. Bien, Mendeleev es el principal contribuyente. Este químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869 publica su primera tabla periódica organizando estos elementos, ¿sí?, que más o menos eran unos 63 en ese momento, en orden creciente de la masa atómica. Y por eso él crea la ley periódica. ¿Qué dice la ley periódica propuesta por Mendeleev? Dice que las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que varían con la masa atómica de manera periódica. Gracias a esta ley periódica se pudo predecir la existencia de otros elementos que no fueron descubiertos en ese momento, pero que dejó los espacios para que cuando otros científicos hicieran sus estudios los colocara allí. Entonces más o menos la tabla de Mendeleev era así. O sea, si ustedes ven y observan, pues eso no se parece ni en pista a la tabla periódica actual. Esta tabla fue aceptada en la comunidad. Ahora veamos la tabla periódica actual, la que conocemos, la que usted compra ahí en las papelerías. Esa tabla periódica actual, en 1912, el señor Moseley, Henry Moseley, ordena los elementos de la tabla periódica usando como criterio de clasificación el número atómico, que se representa con la letra Z. Cuando ustedes vean la Z, usted sabe perfectamente que Z significa número atómico, ya que el valor era el mismo para todos los átomos de un mismo elemento, tuviera o no isótopos. Isótopos son como hermanos gemelos, pero no son iguales, no son los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a estos señores, la tabla periódica se organiza óigalo bien, se organiza en grupos y periodos. Entonces, los grupos son las columnas verticales. Todos estos son grupos. Y periodos son todos las filas horizontales. Entonces, ¿qué es un periodo? El periodo para cada elemento indica la cantidad de niveles de energía que presenta.
Entonces, si un elemento tiene periodo 3, significa que tiene 3 niveles de energía. Si otro elemento tiene 4, significa que tiene 4 niveles de energía. Así, por ejemplo, si un elemento presenta un número atómico igual a 6 y su configuración electrónica sería 1s a la 2, 2s a la 2, 2p a la 2, por lo tanto ubicarlo en el periodo 2. ¿Por qué? Porque el coeficiente, esto se llama coeficiente, es el número 2. Quiere decir que tiene 2 periodos. Esto es tema para después, que se les explicará. Pero entonces, por ahora, sepan ustedes, estudiantes, que el periodo para cada elemento indica la cantidad de niveles de energía que presenta. ¿Y qué es un grupo? Pues los grupos son los elementos químicos que conforman un mismo grupo. ¿Por qué? Porque posee un comportamiento químico similar, se comportan igual. Esto significa que van a presentar el mismo tipo de reacción química y que por lo tanto estos tienen un comportamiento igual. Entonces los grupos se designan con números romanos y estos van o se clasifican en grupos romanos A y grupo romano B. Veamos entonces cómo se clasifican los elementos de la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica se clasifican en elementos representativos. ¿Cuáles son? Los grupos A. El grupo 1A, el grupo 2B, el grupo 3A, perdón, vuelvo y repito. El grupo 1A, el grupo 2A, el grupo 3A, el grupo 4A, el grupo 5A, el 6A, el 7A y el 8A. Al grupo 8A se le llaman gases nobles, pero son elementos representativos de la tabla periódica. ¿Y cuáles son los elementos de transición? Los elementos de transición son los de color verde que están entre los elementos representativos. Todos estos son grupo B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 9B, 10B, 11B, 12B. ¿Sí? Estos son B, elementos de transición. Y los elementos de transición interna son los que están fuera del cuerpo de la tabla periódica, que son, óigalo bien, los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos y los actínidos. Ahí los estamos viendo, los lantánidos y los actínidos. Elementos de transición interna. Ahora, los elementos representativos son los elementos que ustedes, amiguitos, deben ir grabando. Es decir, írselos memorizando. Porque en clase presencial, yo los paso al tablero y usted me los debe escribir. ¿Qué me debe escribir? El símbolo químico. ¿Y qué es el símbolo químico? Por ejemplo, el bromo. El bromo se escribe con B larga y R minúscula. La B mayúscula, B larga y la R minúscula. Entonces usted me debe decir que ahí dice bromo y que ese es el símbolo químico. Entonces son tareitas que le voy dejando para que ustedes se los vaya aprendiendo poquito a poco, ya que no hay tanta presión, para que cuando en algún momento lleguemos a la presencialidad, usted ya lo sepa. Entonces, los grupos A son 1A, metales alcalinos,
2A, metales alcalinotérreos, 3A, boroides o térreos, 4A, carbonoides, 5A, nitrogenoides, 6A, anfígenos o calcógenos, 7A, halógenos y 8A, gases nobles o gases raros. Entonces, ese es el nombre con que se bautiza a los elementos representativos. Si yo le pregunto a usted, amiguito, los 2A, ¿qué nombre tienen? ¿Qué nombre tiene esa familia? Entonces usted me debe decir, profesora Moniquita, se llama metales alcalino-térreos. Yo le pregunto, amiguito, ¿y los del 5A qué nombre recibe? Usted me dice, profesora Mónica, nitrogenoides. Si yo le digo, 8A, ¿qué nombre recibe los de 8A? Usted me dice, profesora Moniquita, gases nobles o gases raros. Y si yo le pregunto, ¿y los del 7A qué otro nombre recibe? Entonces usted me dice, los halógenos. Ahora, resumiendo la descripción de la tabla periódica, diríamos entonces que la tabla periódica tiene 7 filas horizontales que se llaman periodos. Entonces, mírenlos acá. Y se escriben en número arábigo. Esto se llama número arábigo, los números normales que usted escribe en matemáticas, los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son los 7 periodos que tiene la tabla periódica, ¿correcto? Tiene 18 columnas verticales que son los grupos. Entonces, repito nuevamente, tiene 7 periodos, un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos, 6 periodos, 7 periodos. Yo le puedo preguntar a usted, ¿el periodo 1 está formado por qué elementos? Y usted me dice, profesora Moniquita, el periodo 1 está formado por hidrógeno y por helio. Muy bien, yo le voy a decir, muy bien, así es. Dime, ¿y el periodo 2 por qué elemento está formado? Entonces tú me dices, por el litio, por el belirio, por el boro, por el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. ¿Sí? Y yo le digo, perfecto. ¿Y el 3? El 3 está formado por sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y arsenio. Entonces yo le digo, perfecto, muy bien. Ahora, los grupos. Los grupos son columnas verticales. Son todos estos. Los A son estos dos y los de aquí para allá. Los B son los de transición, que son estos de color verde. Ustedes solamente van a aprender los A. Estos son los que les va a poner atención. Entonces yo le voy a decir, a ver, Pepinito, el 1A de la tabla periódica, el grupo 1A de la tabla periódica, ¿qué elementos tienen? Entonces usted me dice, sí, profesora, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio y francio. Yo le digo, perfecto. A ver, Luquitas, el 2A, ¿por qué elemento está formado? Usted me va a decir, belirio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y yo le digo, muy bien. El grupo 3A, Pepinito, ¿por cuál está formado? Por boro, aluminio, galio, indio y talio. A ver, Juanquito, ¿por qué está formado el 4A? Usted me dice, por carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. A ver, Claudia, ¿qué número o qué elementos conforma el 5A? Entonces usted me dice nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. A ver, Luquitas, el grupo 6A, ¿por cuál está formado? Por el oxígeno, por el azufre, selenio, telurio y polonio. A ver, Marquitos, el grupo 7A de la tabla periódica, ¿por cuál está formado? Por el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Muy bien. Y a ver, Juanito, el 8A,
¿Por qué está formado? Entonces usted me dice el helio, neón, argón, criptón, xenón y ranón. Y yo les digo, excelente, se aprendieron los elementos. Los elementos de transición interna y los de transición no se los van a aprender. De pronto algunos de transición van a tener que saber cómo se escribe el elemento, qué significa el elemento. Por ejemplo, por decir, de aquí, la plata, ¿cómo se escribe la plata? A mayúscula G. El cobre, ¿cómo se escribe? La C mayúscula y la U. ¿Cómo se escribe el zinc? Con la Z mayúscula y el N. ¿Correcto? Bien. Eso, en últimas, ¿qué les pido, amiguito? Yo les puedo preguntar, por ejemplo, pínteme de color la familia alcalinoterrea de color rojo, o pínteme de color verde los halógenos. Usted debe identificar muy bien los elementos representativos de la tabla periódica. Entonces, ¿qué información trae o proporciona la tabla periódica? Ella me proporciona los símbolos químicos de los elementos, me los reúne todos, me da el nombre de ese elemento. Si usted no sabe cómo se escribe o qué significa, ahí está el nombre. Me da el número atómico, o sea, Z. También me da la masa atómica. Entonces, toda esa información hace que sea muy importante para los científicos, ya que se identifica o se observa las tendencias periódicas. ¿Y eso qué es? Las tendencias periódicas son las fuerzas, digámoslo así, de atracción que hay entre un átomo correspondiente con otro. Entonces hay unas fuerzas que se denominan electronegatividad, energía de ionización, radio atómico, y todo eso, ¿para qué? Para mirar comportamientos de las moléculas y de los compuestos. Más adelante, cuando ustedes estén profundizando la materia, se darán cuenta de la importancia de la información que proporciona la tabla periódica. Bueno, amiguitos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Esperemos que este video explicativo sea de importancia para ustedes. Hasta pronto.